Bueno, vamos a comenzar un nuevo video de la clase 4, ¿sí? Acerca de em, algunas hidrólisis, ¿sí? Algunos polímeros, ¿sí? Em, y bueno, vamos a ver más o menos cómo serían los catalíticos pues soportados, ¿no? Sobre un polímero y por qué se hace, ¿no? Entonces uno podría hacer una transesterificación, ¿no? Podría ser interesante. Entonces, digamos, acá tenemos un éster, ¿sí? Un éster de fosfato, ¿sí? Si lo ven, pues aquí está un ácido fosfórico, ¿no? Alquilado, digamos. Y vean que acá pues tiene un OH, ¿no? Definitivamente esto pues nos puede servir. ¿Por qué? Bueno, porque acá, pues esto está colocado, ¿verdad? Porque una especie ácida. Sí, noten que tiene un metal, ¿no? Es un metal y un OH, ¿sí? Entonces eso pues le da cierta acidez. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, creo yo. Y bueno, podríamos tener una adición simultánea de dos metales. No sé si observan, aquí hay otros dos metales. ¿Sí? La idea es tener algún espacio, ¿sí? Que nos pueda dar un polímero, ¿sí? Para poder realizar esta transesterificación. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser, si ustedes ven, aquí tenemos el metal y podemos tener, digamos, un espacio donde poder realizar esta transesterificación. Entonces, a esto pues le llamamos regularmente catálisis heterogénea, ¿sí? Porque no la hacemos en solución, ¿sí? Sino tenemos un material, ¿sí? En la cual pues forma parte de otra fase, ¿sí? Donde estaría nuestra molécula que deseamos realizar la reacción. Entonces, homogénea, pues para tener algunas ideas, ¿no? Entre la catálisis homogénea versus la catálisis heterogénea, ¿no? En la homogénea, pues es un poquito más rápido, ¿sí? Hay sitios activos mejor definidos, hay mejor estereoselectividad, ¿sí? Y los mecanismos, pues son fáciles de estudiar, ¿no? Porque, pues, todos son en la misma fase. ¿Sí? Ahora, en catálisis heterogénea, pues fácil separarlos, ¿no? Porque si tenemos dos fases distintas, pues obviamente pues ya solo quitamos el polímero, ¿sí? Filtramos y ya sabemos que en la disolución se encuentra nuestro producto de reacción. Ahora, podemos volver a usar el polímero, eso es muy bueno, ¿sí? Entonces, lo podemos reutilizar N veces, o sea, eso pues también el polímero se puede desgastar. Lo podemos desactivar, ¿verdad? Quitándole el metal, por ejemplo, que en la anterior pues quitándole el níquel, ¿sí? Y lo podemos guardar, lo podemos secar y usarlo cuando nos vaya a servir. Y bueno, ¿qué tienen los polímeros orgánicos? ¿Sí? Entonces, son polímeros pues rígidos y que podrían tener sitios más hidrofóbicos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, el clorometilestireno o el policlorometilestireno, ¿sí? Veamos, lo podemos funcionalizar en carbono 2 por la acción de un imidazol, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que el imidazol, pues, es una molécula interesante, ¿no? No olviden que esta parte es básica, ¿sí? En esta parte es un poquito ácida. Y en esta parte, pues, podemos tener carbenos, ¿no? Podríamos retirar este hidrógeno y podríamos volverlo a recuperar después. Entonces, es una molécula bastante interesante que puede ser medio anfótera también. ¿Sí? Y bueno, veamos un poco la hidrólisis de albúmina utilizando este polímero, solo que a través de algunos enlaces, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Y podemos ver aquí, podemos observar que la mejor catálisis pues se encuentra acá, ¿no? Funcionalizando en el carbono 2. Y eso pues podríamos tener que buscar una explicación. Y bueno, vamos a
un poco a qué puede estar sucediendo. Entonces estamos de acuerdo que necesitamos dos, ¿no? Un donador de protón, ¿sí? Y digamos, un donador de electrones, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr despolimerizar, por ejemplo, una proteína, ¿sí? La albúmina, por ejemplo. Entonces, veamos cómo tendremos esa cooperatividad, ¿sí? Veamos acá, ya tomando esto, pues ya agregamos esto, ¿sí? Vean que aquí mismo, ¿sí? Digamos, si lo hacemos en medio acuoso, por ejemplo, en catálisis homogénea, ¿sí? Nosotros sabemos que esta reacción, pues lo podemos hacer en medio ácido, ¿sí? Conocemos el mecanismo por la orgánica 3, ¿sí? Y sabemos que existe prototropismo, ¿sí? Sabemos que los protones van y vienen, ¿sí? De acuerdo al disolvente que usemos. Ahora bien, acá pues tenemos la ventaja, ¿no? Que tenemos un sitio ya activo, ¿sí? Dentro del polímero. Y veamos, pues aquí ya hidrolizamos la albúmina. Y vean, aquí si tenemos suficiente agua, podemos regresar al ácido carboxílico, ¿sí? Y podríamos hidrolizar de forma selectiva algún sitio que nos interese de la albúmina. ¿Cómo lo podemos, como quien dice, escoger? Pues tendríamos que ver el lugar, ¿sí? Digamos, la cavidad de este polímero, sí que tanto cabrá este grupo R, etcétera, y la geometría del lugar, pero podemos tener bastante selectividad. ¿Sí? Y veamos otro pequeño caso usando cobre para siempre hidrolizar lo mismo, ¿no? Buscando hidrolizar amidas. Vean acá un grupo guanidinio, entonces ya sabemos que puede ser em, se me fue, la lisina, ¿no? La lisina, ¿sí? Un derivado de lisina. Y vean acá, podemos nosotros utilizar este cobre, ¿sí? Para poder hidrolizar un enlace amida, por ejemplo, y estabilizarlo, ¿sí? Y pegarlo acá. Y vean acá, pues ya tendríamos otro grupo ahí, ¿no? Entonces, vean, cuando RCH3, pues no hay reacción en este caso, si lo ven. Vean acá, pues logramos la hidrólisis de esta amida. ¿Sí? Vean que es importante tener otros grupos, ¿sí? Si ocurre, si R, ¿sí? Es un grupo ácido carboxílico, es otro grupo ácido carboxílico, es otro grupo ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque se puede dar esta geometría, ¿sí? Junto con el cobre. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos grupos que logren quelar. ¿Sí? Entonces, como ven, pues aún podemos hacer las cosas selectivas, ¿sí? Pero que nos sirvan, pues, o que sean útiles, pues ya es otra historia. Pero si ven, nos estamos acercando a pequeñas maquinitas moleculares, ¿sí? Donde podemos tener selectividad para hidrolizar amidas. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente esto, vean cómo el catalítico logra quelar a esto, ¿sí? Gracias al grupo guanidinio, ¿sí? Y lograríamos hidrolizar. Bien, podríamos tener polímeros inorgánicos también, silica gel, por ejemplo, ¿sí? Para lograr la hidrólisis de proteínas. La otra semana, pues vamos a tener el caso del piridoxal, ¿no? Porque los aldehídos pues pueden ayudar, pero acá vamos a ver un pequeño ejemplo para hidrólisis de proteínas. Vean acá, vida media de 3 horas, a un pH pues bastante decente, a una temperatura bastante decente también. Vean, entonces son condiciones más sencillas. Entonces acá tenemos un péptido, vean, y la idea es que sobre la sílica gel, aquí sería más o menos la sílica, ¿sí? Imagínense el polvito de la sílica gel, pues imagínense un granito, ¿sí? Que le hemos pegado aldehídos, ¿no? En el silicio. Y entonces, ¿qué puede pasar?
Esto es muy parecido a como el organismo lo hace con la vitamina B6, con el piridoxal, ¿sí? Que lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces veamos qué puede pasar, pues si tenemos un aminoácido básico, si vean, podemos formar una imina y ya ahí podríamos lograr este hidrato, ¿sí? Eventualmente, para que después logremos, como quien dice, pegar este acá y pegar este acá. O bueno, tomar este protón, ¿sí? Y pegar este aquí. Ya, este se va, vean, y se va una parte del aminoácido. Este se queda pegado, ¿sí? Pero ya sabemos que esa reacción pues, puede ser reversible, ambas, ¿sí? La del hidrato y la de la imina, ¿sí? Y tendríamos la hidrólisis de proteínas, ¿verdad? Después, pues este se podría pegar, se podría ir este, ¿sí? Y ya tendríamos a la lisina suelta, por ejemplo, ¿sí? Podríamos tener otros aminoácidos básicos, ¿sí? Que podrían ayudarnos ahí a hidrolizar estas proteínas. Como ven, pues ya nos estamos acercando. Entonces aquí está, podemos no solo agregar grupos aldehído, sino también algunos hidroxilos, fenol, imidazoílo, ¿sí? Mercaptano, ¿sí? Y si ven, pues esto ya hace que sea más rápida la reacción. Porque obviamente no solo tenemos lisina en las proteínas, sino podemos tener algunas otras proteínas. ¿Sí? Entonces vean, bastante bien. Y ahora pensemos un poco en los anticuerpos catalíticos. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, un anticuerpo, pues recordar, ¿no? Que son, eh, no proteínas, ¿verdad? Pero sí son péptidos, sí, digamos que tienen, digamos, su C terminal acá y aquí tendría otra cadena peptídica aquí, ¿sí? Y eso pues reconoce moléculas, ¿sí? Y eso pues nos podría ayudar en catálisis. Entonces pueden tener diferentes formas, ya sabemos, ¿sí? ¿Y cómo es que creamos anticuerpos, verdad? Sería una pregunta pues interesante. Entonces, esta es la parte activa, esta es la parte que reconoce, ¿sí? Esta AB, ¿sí? Es la que logra reconocer moléculas, ¿sí? Porque obviamente tiene la parte de las aminas, ¿sí? Y veamos entonces cómo se producen los anticuerpos, podríamos preguntarnos. Bueno, una forma muy de moda y que sabemos y que conocemos es la vacunación. Sí, entonces podemos, como quien dice, esto desde luego, pues para hacer un experimento con un conejito, pues hay que tener cierto permiso ético, ¿sí? Para realizar cosas así. Entonces, ojo, pues vacunamos al conejito, ¿sí? Y la idea es que el conejito nos haga favor de sintetizar un anticuerpo que podamos después nosotros extraer de su sangre, ¿sí? Y que nos pueda servir para hacer reacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vacunación con plantillas. La idea es que emulen sustratos o estados de transición, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Entonces es muy selectivo, entonces es selectivo para una sola reacción. Entonces, ojo, entonces tiene que ser una reacción muy chilera, ¿sí? No solo porque, pues mala onda vacunar al conejito, ¿sí? No sabemos qué le va a pasar y cosas así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero pensar algunas ideas, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas cadenas típicas, ¿no? Que podemos combinar, ¿no? O sea, la idea es que el organismo, pues puede tener fenoles, puede tener grupos amino, ¿sí? Puede tener imidazoles, ¿sí? Y todo eso nos da mucha selectividad para ciertas moléculas, ¿sí? Entonces podemos tener puentes de hidrógeno, ¿sí? Interacciones hidrofóbicas o complementariedad de cargas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los aminoácidos, pues son súper ricos, tienen grupos funcionales distintos, ¿sí? Y la idea es que el organismo va a buscar esa cavidad y va a buscar la forma, ¿sí? De hacer la reacción. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Bueno, hay que proponer un antígeno,
¿sí? Y pensar en más o menos un, un análogo estable de un estado de transición. Es decir, tendríamos que pensar en una reacción que ya logre hacer o que sepamos nosotros que se puede hacer, ¿sí? Como la hidrólisis de ésteres, la hidrólisis de amidas, ¿sí? Que sabemos que el organismo lo puede hacer, ¿sí? Y pensar, bueno, pensemos en un sustrato específico, ¿sí? Que solo hidrolice esto. Pues tenemos un poco, pensemos en fosfatos, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vacunamos, ¿verdad? Con este, ¿sí? Con este compuesto, si nos tenemos grupos funcionales, sí que podrían generar una gran selectividad. Vean que este tetraédrico, entonces podríamos pensar en acá otra geometría, ¿sí? Entonces podríamos hacer una cuestión súper selectiva. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Utilizando al anticuerpo, ¿sí? Logramos realizar esta reacción de hidrólisis. ¿Sí lo ven? Y la idea es que esta reacción, pues, es bastante selectiva. Es 10 a la 4 veces más rápida, ¿sí? Que sin el catalítico, que está bastante bien, pero no solo eso. Recordemos que ese aminoácido, perdón, ese anticuerpo solo va a hidrolizar a este compuesto, ¿sí? Podemos tener un montón de ésteres de fosfato, ¿sí? Que únicamente vamos a tener la hidrólisis de este. Puede ser bastante importante, ¿sí? Por eso les digo, hay que escoger bien qué queremos hacer, ¿sí? Y esto pues lleva un trabajo, ¿no? Obviamente, después hay que ver si el conejito lo logró hacer, ¿sí? Si lo logró hacer, pues ya muy bien, hay que ver cómo lo extraemos de su sangre, ¿sí? Y tendríamos que ver cómo lo purificamos, y etcétera. Entonces es un trabajal, ¿no? Por eso hay que escoger bien lo que queremos hacer. Y lo otro es, por ejemplo, si yo quisiera hacer este tipo de compuestos, ¿sí? Que digamos eh, son hasta cierto punto inertes, ¿no? Para un organismo, y metemos algo que sea pues un veneno prácticamente, ¿no? Entonces, si ven, podemos pasar de aquí hacia acá, ¿sí? No sé si lo ven, ¿sí? Eliminando algo, ¿sí? O utilizando la reacción de Diels-Alder. No sé si lo ven. Sí, yo quiero tener este y podría pensar en este antígeno. Porque al final yo acá tengo una retrodielsalder. No sé si lo ven. ¿Sí? Es una dielsalder. Entonces aquí tenemos una idea, ¿verdad? Obviamente acá pues podemos sacar el azufre. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces podemos hacer la reacción de dielsalder. ¿Sí? Por medio de un anticuerpo. ¿Sí? Mediante una vacunación. ¿Sí? Y después este puede darse la reacción fácilmente, ¿sí? De retrodielsalder. ¿Sí? Entonces podría ser una buena forma. Después, pues obviamente podríamos pensar en otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, esta, ¿sí? Si ustedes ven, es cómo podemos llegar de aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es prácticamente una hidrólisis, ¿sí? eh, eh, al final, pues necesitaríamos, si ven este sitio y este sitio, necesitaríamos eliminar un hidrógeno de acá, ¿sí? Para generar el nitrilo y romper esto. Y que ese hidrógeno pues pase hacia acá. Entonces, podríamos pensar en que, digamos, esto se puede lograr gracias a que el anticuerpo, ¿no? Posee grupos ácidos carboxílicos también y efectivamente se puede lograr. Si lo ven, entonces, pues esta es otra forma en que podemos hacer un poco de nanoquímica. Espero que les haya gustado. Igual el parcial, pues sobre esto va a ser un poquito más sencillo el parcial.
¿sí? Sobre un polímero, ¿sí? Y espero que les guste. Chao.